Tardes. Continuamos con la guerra civil en tiempo real, en esta ocasión ya con informes semanales. La segunda semana de la guerra tuvo lugar del 26 de julio al 1 de agosto de 1936 y el acontecimiento más destacado a nivel territorial y político es la captura por parte de los sublevados de su capital de provincia número 27, que es la ciudad de Huelva. Fue debido principalmente a una rebelión interna de la Guardia Civil el día 27 de julio, una vez conocieron que había salido una columna desde Sevilla con la intención de tomar esta ciudad. De esta manera, con la ciudad ya prácticamente tomada por la Guardia Civil local, los sublevados de Queipo de Llano entran en Huelva el día 29 de julio. Por lo tanto, son ya 27 las capitales de provincia en manos de los rebeldes y 23 las que están en manos del gobierno republicano. Sin embargo, hay que decir que algunas zonas de la provincia tardarán mucho más en ser ocupadas. Por ejemplo, la zona minera de Río Tinto y Odiel tardará hasta finales de agosto en caer en manos de los golpistas y algunas zonas más al norte de la provincia resistirán incluso hasta noviembre, dando lugar a operaciones de contraguerrilla. Sin embargo, sin salir de Andalucía, tenemos una operación más importante, aunque no llegará a ocupar la capital de la provincia, según comentan Puel y Huerta, por un error estratégico del general Miaja. Vimos que José Miaja ha pasado por varios cargos esta semana, de general de brigada justo antes del alzamiento, ha ocupado durante la noche del 18 al 19 de julio el puesto de ministro de la guerra con Martínez Barrio y después ha sido nombrado general al mando de la primera división orgánica, con cuartel general en Madrid. Ahora, el 25 de julio, tiene otro nombramiento que es jefe de operaciones del sur. Dirige, por tanto, a la típica columna de guardias civiles, fuerzas de seguridad, que son guardias civiles y de asalto, soldados que no se han sublevado y no han sido licenciados todavía, y milicianos voluntarios. Los dirige desde Madrid hasta Andújar a partir del 25 de julio y allí enlaza con las tropas, también principalmente milicianos y fuerzas de seguridad, que han recuperado Albacete para la República el día 25 de julio. De manera que la columna de Miaja se une a la columna, vamos a decir, levantina, procedente de Albacete, y con el mando conjunto de Miaja llegan a Montoro, a apenas 43 kilómetros de Córdoba capital, el día 28 de julio. En total son 3.000 hombres y cuentan con 2 grupos de artillería. Sin embargo, lo que Miaja decide no es atacar de frente la ciudad, sino dirigirse al norte, al Valle de los Pedroches, que ha sido ocupado por la rebelión de la Guardia Civil de Pozo Blanco la semana pasada. De manera que Miaja perderá 3 semanas vitales sometiendo esta zona y Córdoba recibirá entre tanto refuerzos procedentes de Sevilla, de manera que cuando comience el ataque en toda regla de los republicanos sobre Córdoba capital ya será demasiado tarde. Esto por lo que se refiere al frente de Andalucía. A continuación, dirección norte, nos encontramos con Extremadura, donde hay bastantes acontecimientos esta semana. Es un frente muy activo. Empezando el 26 de julio, cuando el capitán de la Guardia Civil, Gómez de Cantos, queda completamente cercado en Villanueva de la Serena, donde hace 3 días los republicanos les están atacando. Finalmente, el 30 de julio, la población cae en manos de la República y es vital porque ya controlan toda la vía férrea de Madrid a Badajoz. Sin embargo, no utilizan esta vía para reforzar Badajoz, sino que lo que hacen es evacuar de allí, de Badajoz capital, a los 300 guardias civiles que han sido concentrados en la capital y de los que no se fía su lealtad. De hecho, justo en la provincia del sur, en Huelva, estos guardias han permitido hace 3 días que entren los golpistas en Huelva. Por lo tanto, temiendo una reacción similar,
el alto mando republicano ordena la evacuación hacia Madrid de los guardias civiles de Badajoz. El 31 de julio son enviados, pero al hacer una parada técnica el ferrocarril en Medellín, los guardias efectivamente se pasan al bando golpista, cruzan el río Guadiana y se unen a los sublevados de Cáceres en Miajadas. Sin salir de Extremadura y sin salir de la provincia de Cáceres, los republicanos, aunque Cáceres está mayoritariamente en manos de los golpistas y Badajoz en manos del gobierno, las importantes poblaciones fronterizas de Cáceres, que son fronterizas con Portugal, me refiero, que son San Vicente de Alcántara y Valencia de Alcántara, bueno, matizo, San Vicente de Alcántara pertenece a la provincia de Badajoz, aunque es limítrofe con Valencia de Alcántara, que sí pertenece a la provincia de Cáceres. En todo caso están junto a la raya de Portugal y ambas están en manos de los republicanos al comenzar la guerra. El 27 de julio, una columna procedente de Cáceres capital toma ambas poblaciones. Sin embargo, debido a la prioridad que es defender el frente de La Serena, abandonan San Vicente de Alcántara, que es reocupada sin lucha por los republicanos al día siguiente. De manera que ahí se crea otro nuevo frente. El siguiente acontecimiento que tiene que ver con Extremadura fue el 1 de agosto y bastante lejos de allí, en la capital del protectorado marroquí, que es Tetuán. Allí Franco, recordemos jefe del ejército de África, firma una orden de operaciones para sus tropas que va a decidir el destino de esta región durante las próximas semanas. Decide que el plan de que el ejército de África se dirija vía Andalucía hasta Madrid va a ser alterado, principalmente porque el puerto de Málaga está en manos republicanas y, como acabamos de ver, la ciudad de Córdoba está bajo amenaza de ataque de los 3.000 hombres del general Miaja. Entonces Franco considera más segura, aunque sea más larga en kilómetros, el avance hacia Madrid por Extremadura. De manera, concretamente, primero ocupar Mérida, que es la ruta principal hacia Madrid desde Sevilla, pasando por Extremadura, y después Badajoz, que está al oeste de Mérida, en la frontera portuguesa, para evitar dejar fuerzas a su espalda. Esto de momento se plasma solo sobre el papel, pero desde el día siguiente ya van a empezar a movilizarse fuerzas en Sevilla para dirigirse contra Extremadura. Lo veremos la próxima semana. En Madrid, en el frente de Madrid, esta semana concluyen las operaciones militares en el sector de la Sierra. García Escámez intenta, que ha sido detenido por García Escámez, el coronel sublevado, es detenido por las fuerzas republicanas del general Bernal en Robre Gordo, al norte de Madrid, al sur de Somosierra, para entendernos, y intenta unas maniobras de flanqueo por Navafría, también llamado Lozoya, enviando la columna de Rada, pero los republicanos de Perea le hacen frente y se estabiliza allí la situación. También avanzan una nueva maniobra de flanqueo más al sur, desde Navafría avanzan los sublevados hasta la Granja en Segovia, pero allí no es una zona demasiado escarpada, no hay ni carreteras para cruzar al otro lado, y entonces el frente ya queda estabilizado por toda la provincia entre las provincias de Segovia y Madrid, como hemos visto hasta ahora, sin que haya ya serios intentos de ofensiva durante el resto de la guerra. En cuanto al gobierno sublevado de Burgos, la Junta de Defensa Nacional incorpora el 30 de julio a un nuevo miembro, que es el único representante de la Armada en este gobierno sublevado, el almirante Francisco Moreno Fernández. El mismo día que se une a este gobierno de Burgos, la Junta declara el estado de guerra en todo el país. Una medida puramente simbólica, porque ya han declarado el estado de guerra todos los que se han sublevado en España. En cambio, las zonas leales a la República, que ellos no controlan, no dan ese paso hasta 1939. Durante casi toda la guerra, lo que habrá en vigor en la zona republicana será el estado de alarma
renovado desde febrero de 1936. El objetivo es no dar al bando sublevado la legalidad de ser un gobierno en guerra. Es decir, el gobierno republicano oficialmente no está en guerra con otro país ni con otro gobierno legal, sino que está haciendo frente a una sublevación interna. Así que por ese motivo, a pesar de que evidentemente eso es una guerra, en el aspecto jurídico la República no lo reconoce. Continuamos en el frente de Aragón, que es probablemente el más activo durante esta semana. Procederemos de norte a sur, empezando por la provincia de Huesca. El día 29 de julio ocurren dos importantes acontecimientos allí. Por un lado, al este de la ciudad de Huesca, el avance de las tropas republicanas del coronel Villalba es detenido por los sublevados en la localidad de Siétamo, a 12 kilómetros, donde allí el teniente de la Guardia Civil, Manuel Laoz, establece una dura resistencia, ayudado por guardias de asalto y voluntarios procedentes de Huesca capital. Los combates continúan durante los días 31 de julio, 1 de agosto en esta localidad, y veremos la semana siguiente cómo evoluciona esta batalla de Siétamo. En cambio, al sur de la provincia, en la carretera que une Huesca con Zaragoza, otros guardias civiles, los del cuartel de Almudévar, están sitiados por las milicias desde hace unos días. Y el día 29, una columna procedente de Zaragoza libera este asedio. De manera que ya los golpistas tienen comunicación por carretera directa de Huesca a Zaragoza, si bien 12 kilómetros al este están sufriendo duros ataques. Pasando a la provincia de Zaragoza, hay pocos movimientos hoy, después de la toma anteayer de Caspe. Durruti ha avanzado hasta Bujaraloz, a 70 kilómetros de Zaragoza capital, y allí establecerá su cuartel general. Eso sucede el 27 de julio. 4 días después, los sublevados de Zaragoza envían otra columna que se atrinchera en Villafranca de Ebro, a 25 kilómetros de Zaragoza, quedándose los otros 45 kilómetros intermedios como tierra de nadie, de momento. Pasando a la provincia de Teruel, debido a su disposición entre varias provincias que son leales a la República, quiero decir que están dominadas por tropas leales a la República, que son Tarragona, Castellón, Valencia, Cuenca y Guadalajara, pues Teruel es atacado por varios puntos. Si bien el número escaso de las tropas que allí combaten y lo escarpado del terreno hace que los combates no tengan no sean tan intensos como en Zaragoza y en Huesca. Comenzando por la columna principal que ataca a Teruel, la provincia de Teruel desde Valencia, la de Fernández Bujanda llegó el 29 de julio a la Puebla de Valverde, ya en territorio turolense. Esta columna, recordemos que estaba formada por 400 milicianos y 350 guardias civiles. Cuando ya han salido del territorio valenciano, en la Puebla de Valverde, los guardias civiles, como ya han hecho, por ejemplo, en Huelva, en 2 ocasiones además, recordemos el combate de la Pañoleta, pues los guardias civiles se vuelven contra sus compañeros a la fuerza milicianos, y se produce un duro combate en el que 75 milicianos mueren y los guardias civiles se pasan al enemigo en Teruel, llevándose apresados al jefe de la columna, Fernández Bujanda, y al diputado de Izquierda Republicana, Casas Sola. Ambos, Fernández Bujanda y Casas Sola, serán fusilados en Teruel el día 1 de agosto. Sin embargo, 2 días antes, el comandante de la Guardia Civil, el comandante de esta columna, Francisco Ríos Romera, se suicida justo durante una celebración en el que el jefe de la Guardia Civil de Teruel les agradece a estos guardias su
según él, heroica acción de haberse pasado al bando nacional y haber causado importantes bajas al enemigo y haber capturado a importantes líderes militares y políticos. Según comenta Eladi Romero, el comandante Ríos Romera, durante el homenaje que estaban recibiendo sus fuerzas en la escuela normal, debió de sufrir un ataque de arrepentimiento, o bien había sido forzado por sus propios hombres a cometer este acto. De manera que en pleno homenaje, aunque no dice dónde, si en un despacho o en pleno patio donde estaba hablando el coronel Simarro, el comandante Ríos Romera desenfundó su arma, dijo a sus compañeros: «Decidle a mi mujer que no he traicionado el juramento que hice de ser fiel al gobierno legalmente constituido», y después se disparó en la cabeza. Es un drama más de los que se vive en la guerra civil. Aparte de este luctuoso suceso por todas las partes, las víctimas del fusilamiento, el suicidio por las razones que fuera del comandante y los milicianos muertos en la Puebla de Valverde, se producen otros combates de menor importancia en esta provincia. Por un lado, la columna Caroz Ferrer, que procede de Tortosa, toma el 26 de julio, bueno, esto ocurrió unos días antes, pero he considerado más importante el suceso anterior. El 26 de julio, la columna Caroz Ferrer tomó la localidad de Calaceite, al este de la provincia de Teruel. Y por el lado opuesto, en Orihuela de Tremedal, al noroeste de Albarracín, las fuerzas anarquistas de Cipriano Mera, que proceden de Guadalajara y Cuenca, atacan en ese sector el 27 de julio, pero no logran avances. Hasta aquí lo que es el frente de Aragón. Pasamos al frente vasco, donde hay también importantes sucesos. Aquí procederemos por orden cronológico. El 27 de julio llegaron a Oyarzun las columnas de Los Arcos y Ortiz de Zárate, procedentes de Pamplona, para unirse a la columna Beorlegui y tomar la localidad de Oyarzun. El objetivo último era lo que ellos consideraban, liberar a los asediados que estaban en los cuarteles de Loyola desde hace varios días, pero estos cuarteles se rinden el 28 de julio, al día siguiente de que caiga Oyarzun. De todas maneras, todavía tardarán los sublevados un mes y medio en llegar a San Sebastián. El líder no el principal líder, pero el comandante militar sublevado más importante de San Sebastián, coronel León Carrasco Amilibia, es asesinado esa misma noche. Y a ellos, es decir, una vez es apresado por las milicias, tras haberse rendido en Loyola, es asesinado esa misma noche sin ningún tipo de juicio. También el día 30 de julio, 2 días después, los milicianos asaltan la cárcel de Ondarreta, donde matan a 50 oficiales y sospechosos de haber apoyado el golpe. Es decir, asesinan a militares y civiles en una de las frecuentes sacas que realizaron las fuerzas del bando republicano, ya que las fuerzas del bando golpista normalmente las propias autoridades militares procedían al asesinato de los prisioneros, o bien las milicias de Falange. En el caso republicano lo que solía pasar era que el gobierno, es decir, Guardia Civil, de asalto y demás, o milicias menos violentas, metían en prisión a sospechosos, a veces sin ningún tipo de prueba, los metían en prisión provisionalmente y luego las milicias violentas asaltaban las cárceles para asesinar a los presos. Así esto ocurre y ocurrirá varias veces. Este caso de Ondarreta es bastante emblemático, porque hubo 50 asesinados aproximadamente. En cambio, el líder auténtico, el que dirige y organiza a pesar de tener menos graduación que su jefe, el comandante Vallespín, que estaba al mando del batallón de zapadores, logró huir a Navarra. En Navarra, precisamente, pasó la noche del 1 de agosto un importante personaje, el príncipe de Asturias. Juan de Borbón, que tenía 23 años, tercer hijo de Alfonso XIII, y príncipe de Asturias, ya que sus 2 hermanos mayores, por diferentes razones,
han renunciado al trono, uno por haberse casado con una mujer que no pertenecía a la realeza y otro porque era sordomudo y le habían medio forzado a renunciar. Por tanto, Juan de Borbón, príncipe de Asturias, entró en Navarra el 1 de agosto, pasó la noche en Pamplona y bueno, aunque esto ocurre mañana 2 de agosto, ya lo comento, el 2 de agosto llega a Aranda de Duero con idea de combatir, alistarse en las fuerzas del general Mola, pero el general Mola, que es un ferviente republicano y no quiere complicaciones con la monarquía, envía al general Dávila para que le indique que no es bien recibido, que no se va a admitir su alistamiento en milicias ni su presencia en el frente, porque de hecho todavía no está claro si el gobierno golpista, es decir, una vez ganen la guerra, será republicano o monárquico. Cabanellas, Queipo de Llano, Mola eran republicanos, aunque fueran de extrema derecha, pero no eran monárquicos y no querían que la familia real se aprovechara del golpe de Estado para volver a España. Así que Juan de Borbón apenas estuvo dos días en territorio español. Continuamos con Asturias. Aquí hay algunos avances de las fuerzas sublevadas, ya que el 29 de julio el nuevo general al mando de la 8ª División Orgánica, que es Carlos Bosch, recordemos que era el que se había sublevado en León el 20 de julio, ahora dirige todas las tropas de Galicia y envía una nueva columna de 1000 hombres desde Lugo contra Asturias. Es la columna Ceano porque está al mando de este comandante. El 30, esta columna ocupa Vegadeo, recordemos, en la ribera del Eo, pero más al sur de la desembocadura y en la orilla asturiana, y avanzando por la costa desde Ribadeo, llegan a Tapia de Casariego. Bueno, desde Castropol, recordemos, habían tomado Castropol en el lado asturiano hace unos días y avanzan unos kilómetros más al este por la costa, llegando el 1 de agosto a Tapia de Casariego. Mientras tanto, recordemos que toda la ciudad de Oviedo y el cuartel de Simancas en Gijón están en manos de los golpistas. Por lo tanto, hay un doble frente en Asturias, el externo y el interno. En el caso de Gijón, el 30 de julio, el 28, llega el crucero Almirante Cervera procedente del Ferrol y el día 30 bombardea a las fuerzas republicanas de Gijón para ayudar al cuartel asediado. Pero debido a la falta de combustible debe volver a el Ferrol para repostar. No obstante, es una muestra de que debido a que la sublevación ha triunfado en Galicia y que es la única base militar del Cantábrico, pues de momento los sublevados dominan el mar Cantábrico. Y sin salir de Galicia, el día 26 de julio, como ya era bastante previsible, las fuerzas sublevadas de Pontevedra y de Orense toman la ciudad de Tui y los republicanos huyen o bien al otro lado de la frontera o bien se echan al monte, donde muchos serán capturados y asesinados. Recuerdo que también en Galicia habrá la guerra termina, digamos hoy, las operaciones militares, pero habrá lucha contraguerrillera, lo que más tarde llamarán el maquis y ahora simplemente llaman los huidos. Ya hay núcleos de resistencia en las zonas rurales que obligan a retener importantes fuerzas militares en Galicia. Y hasta aquí lo que se refiere a los acontecimientos en España. Esta semana también las potencias europeas continúan con la política que ya se definió ayer, es decir, ayudar a los bandos en conflicto. Podemos empezar cronológicamente con Francia. Aunque aquí los acontecimientos ocurren en Francia, Francia ya ha acordado vender armas a la República, incluso aviones, como hemos visto. Lo que ocurre es que hoy esto ha metido en un problema al gobierno del Blum, que de hecho niega el 29 y 30 de julio a periodistas y al propio Senado estar vendiendo armas a España. Pero bueno, esto es un caso de política interna francesa. Lo que ocurre en París, aunque no tiene que ver con el gobierno francés, son el nuevo paso de la ayuda comunista internacional al gobierno de la República. Es decir, el Comintern,
que es la organización que coordina a los partidos comunistas de todo el mundo, en el que tiene, por supuesto, muchísimo peso la Unión Soviética, que es el único gobierno comunista del mundo, y el Profintern, que hace la misma labor pero en cuanto a sindicatos, deciden en una reunión en París ayudar a la República, pero importante, de momento no militarmente, solamente, aunque no es poco, con dinero, alimentos, medicinas y propaganda. Para eso se decide reunir un fondo de 1.000 millones de francos, de los cuales el 90% los aportará la Unión Soviética. En el tema propagandístico ya vimos como André Malraux, o como se pronuncie, es el escritor y aviador que está participando en la venta de aviones a España, da un importante meeting multitudinario en París el día 30 de julio, en el que ya empiezan a repetirse los lemas ayudad a España, ayudad a la República, etc. Ya esto empieza a difundirse entre las izquierdas internacionales, que el bando que ha sufrido una agresión es el bando de la República y que es un gobierno progresista o comunista, bueno, maticemos. Recuerdo que no hay gobierno comunista en la República, pero los comunistas van a ir ganando cada vez más peso dentro de las milicias, el posterior ejército y finalmente la política. Pero de momento esto no ocurre. Pero quiero decir con esto que el comunismo internacional apuesta por el gobierno republicano en esta guerra. El principal objetivo es parar al fascismo. El objetivo secundario es, tal vez con esta guerra, el comunismo sí se implante en España. En cuanto a las potencias fascistas, pues también actúan, aunque esto ya vimos que estaba acordado y de hecho hice bastantes avances de ello en el vídeo anterior. El 29 de julio se producen los primeros envíos de aviones, tanto de Alemania como de Italia, a favor de los golpistas. En el caso de Alemania se envían 20 Junkers de bombardeo y 6 Heinkel de caza. Bueno, los Junkers, aunque son aviones de bombardeo, también tienen capacidad de transportar tropas hasta cierto punto. Por ese motivo, la idea es usar estos aviones primero para transportar al ejército de África de Marruecos a la península. Y también entregan 20 cañones antiaéreos. Importante, van voluntarios, reservistas voluntarios de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, para tripular estos aparatos. 86 son embarcados en Hamburgo el 29 de julio con idea de trasladarse a Cádiz para allí organizar el pilotaje de los aviones cuando llegan a la península. Los aviones, algunos van en este propio barco y otros vuelan directamente desde Alemania a Marruecos. Es lo que llaman la Operación Fuego Fatuo. Vimos que parte del gobierno alemán estaba a favor y parte en contra, y el partido nazi en cambio estaba claramente a favor, lo cual dejó a los militares relegados, a los militares y a los diplomáticos, porque principalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ejército son los que veían peor implicarse en esta guerra. Blomberg, mariscal Blomberg, y el general Fritsch, que eran ministro de la guerra y jefe de Estado Mayor de la Wehrmacht, están en contra y de hecho Hitler los apartará. No inmediatamente, pero 2 años después, cuando comprueba que no tienen implicación en los proyectos de invasión de Checoslovaquia y Polonia, los acabará apartando, bueno, de Austria, Checoslovaquia y Polonia, los acabará apartando del mando. Esta semana, por tanto, 26 aviones son entregados a la España sublevada por Alemania y a lo largo de toda la guerra llegarán a otros 124 hasta diciembre de 1938, que es la última entrega. Son cifras aportadas por Buell y Huerta. En cuanto a Italia, acabará entregando durante toda la guerra 227 aviones hasta enero de 1939 a los sublevados. Por lo tanto, entre Alemania e Italia enviaron 351 aviones al bando golpista. En cambio, Francia envió 70 solamente durante el verano de 1936. Aunque veremos que la Unión Soviética, a partir del otoño,
sí se implicará en el apoyo militar a la República. Por lo tanto, la República recibirá aviones procedentes de Rusia. Pero eso lo hablaremos en el momento de la intervención militar soviética, de apoyo militar soviético. De momento, el comunismo internacional, en el que la Unión Soviética está muy presente, pero no es el gobierno soviético quien ayuda oficialmente, no se implica en el aspecto militar a fecha de hoy. Por lo tanto, así tenemos la situación internacional y, por supuesto, nacional a fecha de 1 de agosto. Es la segunda semana de guerra y hay ya varios frentes activos. Veremos cómo continúan a lo largo del mes de agosto las próximas semanas. Buenas tardes y muchas gracias por escucharme.